Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Semana en la Cámara. Los invitamos a conocer el trabajo de las iniciativas que se debatieron durante los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de julio. Así comienza Semana en la Cámara. Comenzamos con el trabajo realizado por los parlamentarios en la sesión de sala del día martes 2 de julio. En esta oportunidad, los parlamentarios ratificaron, tras 2 votaciones, las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para regular el tendido de cables aéreos. El texto, que fue enviado al Ejecutivo para su pronta promulgación, busca solucionar el exceso de líneas de servicios de telecomunicaciones, muchas de las cuales se encuentran ya en desuso. La propuesta consigna que las concesionarias y permisionarias que, conforme a esta ley, cuenten con líneas aéreas o subterráneas de servicios de telecomunicaciones tales como líneas, cables, ductos, anclajes, cajas de control y todo otro elemento perteneciente a la red, serán responsables de su adecuada instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro, conforme a la obligación legal de contar con planes de gestión y manejo de redes. Se especifica luego que estos planes deberán dictarse en un plazo de 90 días, contado desde la publicación de esta norma como ley, y detalla que la regla se extenderá a las instalaciones de tales artefactos, incluidos los adosados exteriormente a edificios en condominios de viviendas sociales. Obliga a las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, están obligadas a retirar aquellos cables que están en desuso. Uno, por el medio ambiente, porque hoy día están obstaculizando objetivamente la visión y genera un ambiente de desorden. Pero lo más importante son los riesgos de accidentes para la comunidad. Por lo tanto, son 2 elementos que son realmente relevantes y que creo que la opinión pública en general, cada cierto tiempo, va tomando conciencia de que esto es importante, un retiro. Aquí mismo en Valparaíso, yo lo dije en mi intervención hace un tiempo atrás, se cortó un cable y estuvo largo rato, si me quedo con Pedro Montt, no recuerdo la calle, pero soltando chispas y moviéndose como se mueven los cables que están conduciendo electricidad. Pero además dañan el paisaje, deterioran, son una contaminación visual. Y a las empresas, como no existía esta norma, le era más fácil poner más cables que retirar los que estaban en desuso. Y no había ninguna responsabilidad, y la Corte Suprema incluso le había cargado la mano a los municipios, obligándolos a ellos a cubrir el costo del retiro de los cables en desuso. Por lo tanto, creo que es una medida que va en la dirección correcta. Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto que exige la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura para cultivar especies exóticas. La propuesta establece que los titulares de concesiones de acuicultura o quien tenga un derecho sobre dicha concesión para el ejercicio de la actividad en ella deberán adoptar las medidas para evitar el depósito de desechos inorgánicos en el fondo de la concesión. Constatada la existencia de estos desechos, se deberán realizar inmediatamente los trabajos de limpieza en el plazo que fije el reglamento, sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes. Es la obligación de extraer lo que es materia inorgánica, es decir, parte de las estructuras, ¿no es cierto?, que se manejan en las balsas, parte también lo que son los nailos que muchas veces se utilizan, ¿verdad?, en lo que es el manejo de las partes de los salmones, y también, por supuesto, en lo que dice relación con la materia orgánica es tomar medidas de carácter preventivo y también estar muy cercanos a las tecnologías que puedan aparecer hacia el futuro para poder de alguna forma aplicar todo el cuidado que sea necesario para no también contaminar lo que es el ecosistema. La noche del martes 2 de julio se realizó una sesión especial con el fin de analizar exclusivamente la moción que busca declarar de interés nacional la explotación y comercialización del litio. La iniciativa, a cuyo debate asistió el ministro de Minería, Waldo Procuriza, explica que el propósito de declarar de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio radica en fijar expresamente un mandato normativo más amplio que oriente la política del Estado en resguardo del patrimonio de todos los chilenos. Tratando de ser bien pedagógica, lo que dice la Constitución es que el litio es de interés nacional y que no es concesible.
pero en la práctica hace como si fuera una concesión. En el fondo se lo ha entregado a Corfo y Corfo lo que hace es arrendar estas pertenencias. A través de estos contratos de arriendo hemos visto un desastre para el país en términos de cómo se exportaron durante años una serie de sustancias que iban acompañando a los nitratos, entre ellas el litio, y donde además se entregaban tierras raras, una cantidad de agua, etcétera. Y no ha habido fiscalización ni institucionalidad para controlar esto por parte del país. Además, principal productor de este producto, no hemos sido capaces de agregarle valor. Lo que a nosotros nos interesa es que sea el Estado el que controle esto y que no sea las empresas que se han hecho de estos contratos de arriendo, porque incluso si el Estado en ese contexto quisiera entregarlo en concesión, sería mejor de lo que hoy día hay. Este proyecto de ley también declara de interés nacional toda operación emanada de la explotación del litio cuyo titular del contrato sea una persona natural o jurídica. El litio no es el cobre. Chile no es el único país con litio, Chile no es el país con más litio, Chile no es el mejor o más eficiente país para explotar el litio. Dicho eso, efectivamente hoy día todos los yacimientos son estatales. Enami tiene yacimientos, Codelco tiene yacimientos y otros, la Corfo los entrega a particulares por un número determinado de años para que los exploten. Y esos particulares pagan impuestos cuando tienen utilidades. Lo que han presentado algunos diputados de oposición de expropiar las empresas que explotan litio le costaría al Estado, según cálculos preliminares, 20.000 millones de dólares. Es un tercio del presupuesto del Estado para un año, del presupuesto de todo el Estado. Hoy día, Corfo tiene los yacimientos y Corfo los entrega en concesión. Creo que debe seguir siendo así para que volvamos a ser el país número uno. Éramos el número uno en litio, pero las políticas que hemos aplicado nos convirtieron en el número 4, en el 5. Y hoy día los mercados internacionales le están comprando a Australia más litio que a Chile. Nosotros exportamos, para que usted tenga una idea, más dólares en cerezas todos los años que en litio. Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado solo en general por 57 votos afirmativos, 51 negativos y una abstención, y retornará a la Comisión de Minería para analizar las indicaciones que fueron presentadas. Acabas de conocer el desarrollo del trabajo legislativo en esta sesión especial que hubo en la noche del martes 2 de julio, donde los parlamentarios analizaron una iniciativa ligada al litio. Lo que viene ahora es el trabajo del día miércoles 3 de julio aquí, en la Cámara de Diputados. En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República quedó el proyecto que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores luego que la Cámara de Diputados aprobara el informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias con el Senado. El acuerdo pasó por restar a la violación con resultado de homicidio del catálogo de delitos declarados como imprescriptibles. Conforme a lo explicado, su eliminación obedece a que, habiendo un homicidio de por medio, la víctima no podrá hacer ejercicio de su derecho de reclamación ante los tribunales de justicia. El segundo aspecto eliminó la norma que hacía aplicable esta ley de manera retroactiva. De ahora en adelante vamos a tener una ley que va a ser imprescriptible todo delito sexual que se cometa abuso hacia un menor. El sueño quedó truncado, dado que nos hubiera gustado que la retroactividad también se hubiera sido aceptada. Ahora hay que entender también que en un minuto la imprescriptibilidad desde el punto de vista jurídico también parecía un imposible. Así que yo me quiero quedar con lo bueno y pedir disculpas a todas esas personas de que no va a poder ser retroactivo. Pero de ahora en adelante cualquier persona que cometa un delito sexual y un abuso contra un menor de edad no va a quedar impune jamás nunca en su vida. O sea, el tiempo no le va a resolver el problema, sino que por el contrario se lo va a aumentar. Así que se dio la pelea, las dos cosas no fueron posibles. No hubiera gustado aprobar en la comisión mixta la norma que había sido aprobada en la Cámara de Diputados, que establecía la posibilidad de poder también investigar y sancionar por lo menos los abusos sexuales cometidos desde el año 90, cuando Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño, o al menos que pudiera investigarse en los delitos anteriores, como ya de hecho lo están haciendo los tribunales de justicia. Pero hemos dado un paso enorme
aprobando esta imprescriptibilidad, este derecho al tiempo para las víctimas de abuso sexual contra menores, y vemos que la acción legislativa tiene sentido precisamente con leyes como esta que van a permitir terminar con todo tipo de impunidad para que sus crímenes puedan ser investigados y sancionados sin que la prescripción de la acción penal sea un impedimento para ello. A continuación, la Sala trató y despachó a segundo trámite al Senado con 134 votos afirmativos y 5 abstenciones la moción que reconoce expresamente al olor como agente contaminante. Para ello define a los olores molestos como aquellos susceptibles de afectar la calidad de vida de una o más personas o elementos del medio ambiente. Que claramente se requiere más fiscalización, que la comunidad también tenga instrumentos para ello, para medir estos olores, que no solo sean cuando las empresas se enteran que van a ir a medirlas, sino que sea más permanente, que hayan sistemas de medición. Algunos hablan de paneles olfateadores, de la comunidad organizada. Yo creo que hay que hacer un mix ahí y espero que el Ministerio de Medio Ambiente pueda apoyar estos territorios. Tenemos comunas que son afectadas por la pesca y donde además se generan malos olores, por ejemplo, en la agroindustria. Tuvimos lo que fue en su minuto, lo que fue Freirina, y esto ha tenido que ser gracias a movimientos ciudadanos, a la molestia de la gente, y queremos hoy día establecer lo que se llama una política nacional de olores, pero que vaya acompañado de una ley acorde. En el gobierno pasado se intentó hacer una política nacional de olores, pero no se pudo avanzar porque esto tiene que ir también de la mano con el aspecto legal. Entonces hay que hacer conversar lo administrativo, sin duda, pero también lo legal, de manera que conlleve también sanciones, penas establecidas a los responsables de esta contaminación. Es un proyecto que recoge las inquietudes de la comunidad, tanto de lo que son los alcaldes, los municipios locales, las juntas de vecinos, que muchas veces nos plantean la situación de los malos olores, y como no estaba en nuestra legislación esta manera de abordarlo, hoy día yo creo que da respuesta a aquello. Dicho eso, es importante señalar que también que este proyecto es un paso, pero no en un 100% en lo que se necesita, porque solamente se está fijando el tema del olor, pero no se está viendo cómo se va a regular cada una de estas situaciones de los diferentes olores que existen en el país cuando se instalan algunas plantas, por ejemplo, cuando son las chancheras, los gallineros, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas todavía falta el reglamento respectivo para que esto pueda operar de la forma que corresponda. Pero que es un paso importante, y yo creo que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Por último, el miércoles 3 de julio se retomó el tratamiento del proyecto que busca regular el procedimiento judicial al que debe sujetarse la tramitación de las garantías o acciones encaminadas a hacer efectivos los derechos fundamentales asegurados en la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Chile. Recordar, ¿no es cierto?, que esto fue un auto acordado de la Corte Suprema en relación a lo que tiene que ver fundamentalmente con el recurso de protección. Y es un recurso además que se utiliza mucho y que lo utilizan mucho las comunidades, por lo tanto este es un proyecto de ley, ¿no es cierto?, una reforma constitucional que permite realizar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, y no a través, ¿no es cierto?, de un auto acordado. Por eso para nosotros es muy importante que este instrumento, que se utiliza mucho de parte de la ciudadanía, lo podamos regular a través de esta moción parlamentaria, este proyecto de ley que hace, yo diría, bastante tiempo estaba en el Congreso y que no se había materializado. Es una ley orgánica que busca regular la tramitación de una serie de acciones constitucionales que hoy día están reguladas en nuestra Constitución, pero que no encuentran una regulación adecuada, porque hoy día esto está regulado por un auto acordado de la Corte Suprema. Las constituciones son las cartas fundamentales y los tratados tienen rango de ley, no rango de constitución. Y respecto a este artículo 80, que hace aplicable la sentencia al final de la Corte Interamericana, a ver, nosotros estamos obligados a cumplirla, sí, pero no que estas sean autoejecutables, y por lo tanto lo que hace ese artículo 80 es no entender cómo funciona la jurisdicción interamericana, hace en definitiva que nuestra Corte Suprema tenga facultades incluso de obligarnos al Parlamento a dictar leyes, lo cual sería un atentado contra el principio de separación de poderes del Estado. Síguese en la semana en la Cámara conociendo los proyectos de ley de esta semana. Ahora es el turno de lo que ocurrió en la sesión del jueves 4 de julio, una jornada intensa de iniciativas que vas a conocer a continuación.
Por 113 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto que instaura el 1 de agosto como el Día Nacional de la Protección y Fomento a la Lactancia Materna. Generalmente los días D se dice que son días que quizás podrían ser inútiles, quizás no podrían tener relevancia, pero entendamos que cuando hablamos de la lactancia materna lo estamos además ligando a la conciencia y el trabajo que las propias comunas puedan hacer. Mientras más visible se hagan las necesidades y las demandas que nosotros tenemos, eso es mucho mejor. Necesitamos que la sociedad entera considere e incluya el factor de la lactancia materna como un acto natural, como un acto que desarrolla a nuestros niños y que desarrolla nuestra salud. Es un tema de salud nacional. En otra materia, y como una forma de dar un justo reconocimiento a la labor que desarrollan los Rotarios en pos de la humanidad y de su incalculable aporte, la Cámara de Diputados aprobó por 90 votos a favor y 25 abstenciones el proyecto que establece el día 23 de febrero de cada año como el Día Nacional del Rotario. Efectivamente es un club internacional de hombres y mujeres que están al servicio de la comunidad. Su lema es dar de sí antes que pensar en sí, por lo tanto pensamos que este proyecto, ¿no es cierto?, no le hace mal a nadie, al contrario, creo que Chile le dé un reconocimiento. Y este día lo van a celebrar ellos, en realidad, es para que tengan de verdad un elemento más de su participación, en la cual aportan, ¿no es cierto?, su tiempo, sus recursos, sus capacidades técnicas a la sociedad. Por la unanimidad de 115 votos a favor, la Cámara de Diputados ratificó el informe de la Comisión Investigadora relativa a la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia. El texto da cuenta, entre variados puntos, que luego de la reforma previsional de 2008 hubo importantes cambios que obligaron a las AFP a licitar el seguro de invalidez y sobrevivencia en forma conjunta y separada por sexo y grupo etario. Claramente en Chile el problema principal es que tenemos una legislación obsoleta de 1980 que permite que las compañías de seguro y que las AFP sean no solo pagadores, sino que sean incumbentes, sean intervinientes en el proceso de acreditar si alguien está tan enfermo como para estar en pensión de invalidez. Y eso significa, en la práctica, que ellos financian, que ellos pagan a médicos especialistas hoy en las comisiones técnicas para que sean juez y parte, lo cual es francamente bochornoso que siga existiendo en Chile, impidiéndole, por supuesto, una mayoría acceder a la pensión, porque quienes pagan son los mismos AFPs o compañías de seguro esas pensiones. Finalmente, la Sala abordó la moción que dispone que el acceso carnal o la acción sexual que consista en la introducción de objetos de cualquier índole, incluyendo otras partes del cuerpo, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, o cuando se utilicen animales en ello, sin el consentimiento de la víctima, constituye violación y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, entre 5 y 15 años. Hubo una actualización de los delitos de violación y de estupro. En varios aspectos se agregó definitivamente la posibilidad de establecer como violación el consentimiento viciado, cuando se abusa del poder para obtener este consentimiento. Esto puede pasar en casos de una autoridad respecto de alguien que está subordinado, respecto de alguien que tiene el cuidado a una persona, sobre todo un menor de 18 y mayor de 14. Hay que aclarar que los menores de 14 siempre es violación, no puede haber consentimiento. Y además se agrega que el hecho de no haber oposición, de no resistirse, no puede ser considerado como que hubo consentimiento. Entonces ahora se actualiza, se agregan otras formas de introducción de otras partes del cuerpo, de otros elementos, incluso con animales. Esto es bien escabroso de conversar, pero son hechos que ocurren en la vida diaria. Y por lo tanto, agregar esto también permite perseguir de mejor manera y condenar de manera adecuada a estos delincuentes. La iniciativa, respaldada con la unanimidad de 166 votos, se refiere a los casos cuando se usa fuerza o intimidación o exista coacción, cuando se aprovecha de la privación de sentido de la víctima o de su incapacidad o imposibilidad para oponerse, especialmente cuando haya sido coaccionada por la participación de más de una persona en los hechos, o si se abusa de la enajenación,
trastorno, anomalía o perturbación mental aún transitoria de la víctima. En Chile, durante mucho tiempo, y eso lo conocimos, hay casos que acreditan que la justicia chilena lamentablemente no está a la altura de poder juzgar como corresponde, y hemos revisado varias sentencias donde los violadores quedan absueltos, donde por el hecho donde se consideran el comportamiento de las mujeres. La mayoría de los casos de violación son mujeres que son violadas por hombres, la gran mayoría son mujeres incluso menores de edad que no pueden acreditar la violación porque si no se paralizan. Si la mujer no está en condiciones de acreditar que no tuvo posibilidades de defenderse, sencillamente el consentimiento no se considera para poder acreditar el proceso de violación. Esta moción, que cumplirá ahora su segundo trámite en el Senado, dispone aplicar la misma pena a quien para realizar las conductas descritas obtenga el consentimiento acusando de una situación de vulnerabilidad, de una relación de dependencia o subordinación a la autoridad, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado o tiene con ella una relación laboral, así como también si se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima o valiéndose de engaño. Y de esta manera comenzamos a despedir esta edición de Semana en la Cámara, donde acabas de conocer el desarrollo de los proyectos de ley que se analizaron y debatieron durante los días 2, 3 y 4 de julio aquí en la Cámara de Diputados. Como siempre, la invitación que te extendemos es a que te encuentres con nosotros cada semana para que conozcas el detalle de estas iniciativas de ley, el debate y los fundamentos. Todo eso lo conoces acá en Semana en la Cámara. Nos encontramos precisamente la próxima semana.